Hoy es obligatorio hablar de la locución que el presidente Fernández ha emitido acerca del discurso que hace una semana había pronunciado el presidente Luis Abinader. Hay 3 puntos que presenta el doctor Leonel Fernández en relación a este discurso de Abinader. Tiene 3 puntos refutando lo que se comentó en el discurso presidencial. El primero parece un punto muy válido que tiene que ver con la Constitución. Cuando el presidente Abinader dice en su discurso que va a modificar la Constitución con mucha gallardía, dijo el presidente Abinader, y fue aplaudido porque dijo que iba a modificar para blindar la justicia dominicana, es un tema de sumo interés nacional porque la justicia es por lo que ha brillado este gobierno que ha venido a perseguir la corrupción de gobiernos pasados. Sin embargo, en el discurso que ofrece el presidente de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, habla de la cualidad no necesaria, de lo innecesario de modificar la Constitución, porque ya la Constitución tiene leyes que garantizan una justicia independiente. Bien, hasta aquí vamos bien. Esa es lo que siente Fernández acerca de esta disposición que inicia el presidente Luis Abinader para modificar la Constitución. Pero me hago yo la pregunta y se la hace la audiencia. Si esas leyes han estado ahí para garantizar justicia independiente, ¿por qué no hubo justicia independiente por muchos años? ¿Por qué es hasta ahora que se está aplicando? Entonces hay que ver la distancia, el trecho que hay entre lo que las leyes dicen y cómo esas leyes son aplicadas y protegidas. Yo entendí tal vez a nivel intelectual, a nivel de condensación de lo que el presidente quería comunicar, que tal vez no fue tácito como tal, pero al menos decía que era blindar las leyes que protegían la justicia independiente. Y una cosa es tener las leyes y otra cosa es tener leyes que se apliquen y que se protejan para que no sean pisoteadas. Esa es la diferencia que hay que marcar en ese punto. Entonces, esta parte de la defensa de la Constitución fue el primer punto que utilizó el doctor Fernández para dirigirse a la nación en relación al discurso de Abinader. Entonces, la otra arista, el otro punto que utiliza el presidente Fernández, que tal vez es también válida, es la corrección de data. El presidente Fernández y su equipo que lo acompaña, su equipo de investigación, su equipo de evaluación de procesos y de eso, siempre han sido atinados en tener los datos y dar los números y son muy por la ley en ese sentido. Y en esta parte viene el presidente de la Fuerza del Pueblo a traer al presidente de la República correcciones en relación al número de empleos que han sido creados según el presidente Abinader, que dio el número de 714.551 empleos creados. La opinión de Fernández es que esto es simplemente imposible, porque si durante la pandemia se perdieron un total de 470.000 empleos, ¿cómo es que se creó 700 y tantos de mil más? La matemática simplemente no da. Para poder crear estos empleos había que suplir la necesidad y reponer los 470.000 empleos creados, más cientos de miles más. Y eso es básicamente algo que no se ve en la sociedad dominicana, es algo que realmente no se refleja. Bien. Van 2 puntos que ha puesto el doctor Fernández en la mesa sobre la locución del presidente de la República Abinader. Hay un tercer punto que tal vez es el de menos peso y es la denuncia del descuido del sector salud frente al tema COVID. Se comenta y lo dice de hecho el presidente en su comentario hacia el discurso de Abinader, que sectores como del cáncer, de la hipertensión y de la insuficiencia renal, que son pacientes que están descuidados por el tema del COVID. A mí me parece que este punto fue puesto aquí para completar la tripleta y no tener solo esos 2 de la Constitución y de la data para redondear este asunto en 3, porque la verdad es que independientemente de que hay un descuido en otras áreas de la salud por pandemia, hay que ser de cierta forma permisivos hasta cierto punto, porque un tema de pandemia mundial es algo muy fuerte. Cuando hay una pandemia, yo entiendo que todos los esfuerzos de una nación van dirigidos ahí. De hecho, aún la economía
de los países se ha sacrificado para cerrar negocios por un asunto de pandemia. O sea, hay otros temas de salud que ciertamente hay que tomar en cuenta, pero la justificación de que no es tan bien el proceder a nivel de salud me parece un punto, bueno, de los 3 puntos que les he presentado, me parece tal vez el de menor peso, aunque tenga tal vez su peso en sí mismo. Estos son los 3 puntos que les reitero que presentó el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, en relación al discurso del presidente de la República, Luis Abinader. La defensa a la Constitución, que es de hecho algo que tiene sentido y es consistente con el discurso del presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. El otro es la corrección de la data, que la data es la data está ahí. Y ciertamente, si los números son tal y como ellos los ofrecen, hay una inconsistencia ahí. Y lo segundo, lo último, es la denuncia del sector, sobre el sector salud siendo de alguna forma puesto en la orilla de atrás por el tema de pandemia. Esto es lo que tenemos en el comentario sobre la locución del presidente de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, en relación al discurso de Luis Abinader. Hasta aquí el comentario de hoy.